Ante ti se extiende el desierto del Sáhara. Aquí el sol no solo calienta, sino que golpea desde arriba como un martillo, día tras día, sin descanso. El viento levanta el polvo hasta formar una pared continua en el horizonte, capaz de destruir todo a su paso. Las lluvias aquí son tan escasas como los milagros. A veces hay un aguacero al año, y este desaparece en las grietas de la tierra más rápido de lo que tardas en pestañear. Aquí, todos los seres vivos viven al límite, no en condiciones difíciles, sino en una prueba constante, donde un error significa la muerte. Pero no siempre fue así. Los científicos han llegado a la conclusión de que, hace cierto tiempo, el Sáhara era completamente diferente. Bosques y prados verdes, lagos y ríos. En definitiva, un paraíso en comparación con lo que es ahora. Nos gustaría que el desierto más grande se convirtiera en eso ahora. Sin embargo, aunque muchos lo consideren una locura, el Sáhara puede volverse verde en este momento gracias a millones de toneladas de cáscaras de naranja. ¿Cómo? Ahora lo explicaremos. Salvación gracias a los residuos. A finales de los años 90, una empresa productora de jugo de naranja de Costa Rica se enfrentó a un problema típico de la industria alimentaria. ¿Qué hacer con las montañas de residuos? Había que deshacerse de miles de toneladas de cáscaras y pulpa que quedaban después de procesar la fruta. Normalmente estos residuos se llevan a vertederos, donde se pudren, desprenden mal olor y no sirven para nada. Pero aquí se les ocurrió una opción que, a primera vista, parecía incluso un poco absurda. En lugar de almacenar los residuos cerca de la fábrica, la empresa del oro llegó a un acuerdo con la administración de la zona protegida de Guanacaste y llevó allí unas 12.000 toneladas de cáscara de naranja. El terreno donde se tiró todo esto tenía un aspecto bastante triste. Se trataba de un antiguo pastizal con tierra agotada, en el que solo crecían algunos árboles y arbustos dispersos. El calor secaba el suelo y casi no había esperanzas de que algún día se recuperara un bosque completo. Y de repente, toda esta zona se cubrió de una gruesa capa de residuos cítricos. Las personas que lo vieron por primera vez seguramente pensaron que la reserva natural se había convertido definitivamente en un vertedero. Pero la naturaleza siempre tiene su propia visión. Durante meses, las cáscaras de naranja se descompusieron. Al principio parecía una masa sucia que se pegaba al suelo y desprendía un olor intenso, como si alguien hubiera organizado una gran fiesta de frutas y luego se hubiera olvidado de limpiar. Pero poco a poco, esa masa se convirtió en un auténtico abono orgánico. El suelo se empapó de humedad, se saturó de nutrientes y se volvió suave y fértil. En lugar de tierra seca y gris, apareció una capa de tierra oscura y fértil, como si hubiera sido preparada especialmente para favorecer el crecimiento de nuestra vida. Pasaron 16 años y los cambios se hicieron evidentes. Cuando los investigadores de la Universidad de Princeton llegaron al lugar, descubrieron que donde antes había un páramo desolado, ahora había crecido un bosque. Los árboles jóvenes se alzaron sobre la tierra, aparecieron hierbas densas y arbustos, y con ellos regresaron las aves, los insectos y los animales. Los ecologistas que observaron este proceso señalaron que la zona con residuos de naranjas cobró vida con bastante rapidez. A modo de comparación, dejaron cerca una zona de control donde no se vertió nada, y el contraste fue sorprendente. Allí seguían habiendo árboles dispersos, arbustos y hierba seca. En cambio, en la zona con cáscaras de naranja, se observaba una gran vitalidad y un auténtico oasis verde. Si lo piensas bien, la idea en sí es bastante simple. Las cáscaras de fruta son orgánicas, contienen mucha humedad, azúcares y fibras. Todo esto, en última instancia, vuelve a la tierra y la nutre. Pero en la práctica, este experimento fue muy atrevido. Es fácil imaginar que toda esta masa simplemente comenzaría a pudrirse, contaminando el territorio o atrayendo ratas y moscas. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. La campaña, que parecía una locura, resultó encajar perfectamente en el ciclo natural. Los residuos de naranja se convirtieron en material de construcción para un nuevo ecosistema. Este es un caso sorprendente que demuestra que, si le das recursos a la naturaleza, ella misma lo restaurará todo, incluso en lugares donde es increíblemente difícil o prácticamente imposible, como en el Sáhara. Hay más agua de lo que parece. En Costa Rica, toda esta historia con las cáscaras de naranja funcionó casi por arte de magia. La tierra cobró vida, el bosque regresó, los animales se recuperaron. Pero si trasladamos el experimento al Sáhara, las cosas no son tan sencillas. Allí, el principal enemigo es el agua, más concretamente su catastrófica escasez. En Costa Rica, incluso en los trópicos secos llueve, aunque no con tanta frecuencia, pero lo suficiente para que las cáscaras descompuestas absorban la humedad y creen un suelo fértil. En el Sáhara, el suelo es como un sartén al rojo vivo. El
el sol es implacable, las lluvias son muy escasas y el viento seca instantáneamente todo lo vivo. Aquí, aunque se viertan decenas de toneladas de cáscaras de naranja, sin agua simplemente se secarán y se convertirán en una coraza dura que no ayuda en absoluto a reverdecer el desierto más grande. Pero aquí el Sáhara tiene un truco que puede ayudar a llevar el agua a donde prácticamente no hay. Bajo el desierto, donde parece imposible que haya vida, se esconde un auténtico océano. Se trata del acuífero de Nubia, uno de los mayores depósitos subterráneos de agua dulce del mundo. Almacena 150.000 kilómetros cúbicos de agua, acumulada cuando el desierto era verde y las manadas de animales vagaban por sus extensiones. Hay tanta agua que se compara con lagos y mares, solo que todo está escondido bajo la arena. Solo queda por entender cómo extraerla. Bueno, Libia lo logró. Ya en los años 80 del siglo pasado, el país puso en marcha el proyecto El Gran Río Artificial, en el marco del cual se perforaron pozos hasta el acuífero para obtener recursos líquidos y se tendieron 4.000 kilómetros de tuberías para llevar el agua a los lugares necesarios. Y aunque el proyecto tuvo muchos problemas, desde costos colosales hasta convulsiones políticas, el mero hecho de que se llevara a cabo demuestra que realmente es posible extraer agua del acuífero de Nubia y utilizarla. Además, Libia la utilizó y sigue utilizándola hasta el día de hoy. El país riega vastas extensiones de tierra y cultiva productos agrícolas en pleno desierto. Nadie reconocerá el desierto. Ahora que el problema principal está resuelto, puedes empezar con la ecologización. En el Sáhara comenzarán a producirse cambios extraños, casi imperceptibles. Primero aparecerán camiones, muchos camiones. Las columnas se arrastrarán lentamente por la tierra quemada, dejando tras de sí un rastro naranja. Sobre la superficie árida se extenderán densas alfombras de cáscaras de naranja, una capa gruesa y jugosa que, bajo el cielo abrasador, parecerá tan ridícula como un césped verde en medio de las dunas. Pero es precisamente así como comenzará la transformación del Sáhara. Bajo una capa de cáscaras de fruta, la arena dejará de estar tan indefensa. El sol ya no quemará la superficie, la humedad no desaparecerá en cuestión de minutos. Los microorganismos, que han esperado durante años las condiciones adecuadas, despertarán. Bajo este manto naranja comenzarán a moverse bacterias, hongos, insectos, todo lo que normalmente no puede existir en la arena seca y ardiente. Las cortezas comenzarán a descomponerse, uniendo los gramos de arena, saturándolos de materia orgánica y creando una capa delgada pero viva. Al cabo de unas semanas, aparecerán manchas oscuras en estas zonas, no por la sombra sino por la humedad. El suelo comenzará a retener agua. En algunos lugares brotarán las primeras briznas de hierba, modestas y delgadas. No se secarán al cabo de 3 días, como suele ocurrir, porque ahora tendrán protección. Allí donde antes cualquier semilla moría en el primer día, las plantas por fin podrán echar raíces. El sistema de riego hará su trabajo. El agua no se derramará sin sentido. Riego por goteo, pequeños volúmenes, estrictamente según el horario. La tarea es sencilla: mantener los procesos de descomposición y dar una oportunidad a las raíces. Luego aparecerán arbustos e incluso maleza. Comenzarán a cambiar la tierra misma. Las raíces fortalecerán la capa superior, retendrán la humedad y crearán sombra. Estas áreas se volverán un poco más frescas. Si antes la temperatura en la superficie se disparaba durante el día, ahora bajará varios grados. Para el desierto esto es significativo. Con el tiempo, las imágenes tomadas desde drones mostrarán una clara frontera entre las zonas tratadas y las no tratadas. Allí donde se han eliminado las costras, la arena ya no parecerá muerta. La superficie se volverá más oscura, más densa y, en algunos lugares, estará cubierta de verde. En las zonas bajas comenzarán a formarse charcos después de la lluvia. Antes desaparecían en cuestión de horas, ahora permanecerán durante días. Y luego estas zonas se parecerán a un paisaje mosaico. Franjas de arbustos, hierba, árboles jóvenes dispersos. No será un jardín paradisíaco, pero nadie cuenta con eso. Será simplemente un territorio vivo, capaz de retener la humedad, alimentar a los insectos y proteger el suelo. Y todo ello sin maquinaria pesada, sin productos químicos, sin intervenciones constantes. Solo materia orgánica, agua y un poco de tiempo. Con cada nuevo lote de cáscaras de naranja, las zonas verdes se irán ampliando. En el perímetro de la zona de control habrá nuevas capas de fertilizante, riego y nuevas plantas. El proceso avanzará de forma lenta pero constante. Los vientos locales comenzarán a perder fuerza al acercarse a las zonas verdes. Las tormentas de polvo serán más suaves porque el suelo dejará de esparcirse. Dentro de 5 años, será posible caminar por esta zona sin reconocer el desierto. Bajo los pies, tierra firme y en algunos lugares, hierba suave. En el aire, el aroma de la vegetación mezclado con un ligero toque cítrico que permanecerá durante mucho tiempo. Estas zonas no convertirán el Sáhara en una selva, no detendrán el avance del desierto por completo, pero crearán una red de focos de vida sostenibles. Pequeños anclajes que estabilizarán el clima y retendrán la humedad, dando una oportunidad a los animales. Cerca de ellos comenzarán a aparecer las primeras granjas y estaciones de investigación. Aquí se podrán cultivar plantas poco exigentes, reconocer agua de lluvia y vivir rodeados de vegetación en lugar de polvo. Todo esto no parecerá ciencia ficción, sino el resultado de un trabajo minucioso y casi imperceptible, que comenzó con algo muy sencillo. Alguien trajo aquí cáscaras de naranja y las dejó pudrirse.
El boom de los animales. Pero, ¿quién va a vivir en este territorio? Al fin y al cabo, se trata de un antiguo desierto que se encuentra en proceso de transformación. ¿Quién será el eslabón final que convierta el Sáhara reverdecido en un lugar vivo? Bueno, hay candidatos potenciales. Los primeros en empezar a corretear por la hierba serán los geribiles. Pequeños como motas de polvo con ojos, dominarán instantáneamente las nuevas áreas. Para ellos son importantes las semillas, el suelo blando y la posibilidad de excavar madrigueras. Los geribiles convertirán la tierra en un colador, excavarán túneles subterráneos, removerán el suelo y lo harán suelto y respirable. Su actividad es como la de arados en miniatura que trabajan sin parar. Allí donde hay roedores, tarde o temprano llegan los cazadores. El fennec, un zorro con orejas enormes, percibe la tierra como si fuera una radio. Oye los ruidos bajo la superficie, el movimiento de los geribiles en el túnel. Para el fennec, la nueva vegetación no es solo sombra y refugio, es un mapa de caza listo para usar. Patrullarán las zonas, se esconderán detrás de los arbustos y escucharán a sus presas. Si las zonas verdes se unen en grandes áreas, pueden regresar los perros salvajes. No son solitarios, sino cazadores colectivos que saben coordinarse a grandes distancias. Necesitan presas, rutas y espacio, y si todo eso aparece, convertirán estas zonas en sus corredores de caza. Cuando la vegetación se estabilice, aparecerán los grandes herbívoros. La gacela dorcas es ligera, resistente y casi no necesita agua. Es capaz de sobrevivir donde otros se rinden. Imagina, el animal ha evolucionado en condiciones tan áridas que ha aprendido a elevar su temperatura durante el calor del día para sudar menos y perder menos agua. Y con la vegetación, la situación mejorará. Aparecerá vegetación y aunque sea limitada, también agua, y la temperatura bajará. Condiciones excelentes. Por la misma razón, en el Sáhara puede aparecer la gacela dama, un animal más raro y vulnerable, para el que lo principal es que el territorio adecuado sea extenso y realmente apto para la vida. La aparición de estos animales significará que el ecosistema realmente se ha recuperado. En los matorrales más densos se sentirán cómodos los addax. Estas antílopes casi han desaparecido de la naturaleza, pero se adaptan perfectamente a la sequía extrema. Son lentas, pero increíblemente resistentes. Se alimentan de plantas duras y pueden pasar semanas sin beber agua. Si los matorrales se consolidan, los addax se convertirán en sus habitantes permanentes. Y si el plan con las cáscaras de naranja en el Sáhara funciona, pueden aparecer grandes depredadores en la cima de la cadena alimentaria. El leopardo africano es reservado, independiente y capaz de habitar tanto en matorrales como en bosques. El guepardo es rápido, necesita espacio y caza durante el día. Su regreso no está garantizado, pero es posible. No van a lugares donde no hay presas estables. Pero si las gacelas y los zorros se establecen, los depredadores no tardarán en llegar. El resultado será toda una comunidad que se sustenta a sí misma, donde hasta hace relativamente poco se encontraba el gran y terrible Sáhara. Un resultado digno, ¿no? Las arenas salvadoras. La realización de un proyecto tan grandioso alegrará no solo a los ecologistas, sino también a los habitantes de muchos países africanos que actualmente se enfrentan a problemas realmente graves. La vegetación estabiliza el suelo. Suena aburrido, pero en realidad es fundamental. En el Sáhara, la erosión eólica arrastra cada año millones de toneladas de capa fértil. Según datos de la ONU, solo por la desertificación, África pierde alrededor de 65.000 millones de dólares al año. Cuando la superficie de la Tierra está cubierta de plantas, el polvo deja de volar hacia el cielo. El suelo no se va a la atmósfera y permanece donde puede generar ingresos. En las nuevas zonas verdes aparecerán microgranjas. Donde antes no crecía nada, la gente comenzará a plantar dátiles, cereales, pastos forrajeros y hortalizas a la sombra de los arbustos. Aprovechando la humedad retenida en el suelo por el mantillo y las raíces, podrán obtener entre 2 y 3 cosechas al año, especialmente en las zonas oasis. Incluso una pequeña vegetación aumenta el rendimiento en decenas de % en un radio de varios kilómetros, ya que cambia el microclima, disminuye la temperatura, se reduce la evaporación y aumentan las precipitaciones locales. Los agricultores dispondrán de madera y biomasa. Los arbustos y árboles de rápido crecimiento pueden utilizarse como material de construcción, combustible o materia prima para la producción de biocarbón. Ya no se trata solo de un proyecto ecológico, sino también de una fuente de empleo. Según estimaciones del Banco Mundial, la restauración de tierras degradadas en África podría crear hasta 10 millones de puestos de trabajo para 2030, y una parte significativa de ellos estaría relacionada precisamente con la reforestación, la agrosilvicultura y el procesamiento de materias primas vegetales. Además, las zonas verdes comenzarán a retener el agua. Esto aumentará la disponibilidad de fuentes subterráneas de humedad y hará que la agricultura dependa menos de los costosos sistemas de riego. El agua en los países desérticos no es solo un recurso, es una moneda de cambio. Donde hay agua y se retiene en la tierra, crecen los asentamientos, aparecen carreteras, almacenes y mercados. A continuación, se desarrollará el sector turístico. Es evidente que nadie va a viajar para ver arena desnuda, pero si entre las dunas aparece de repente un paisaje vivo con gacelas
ciruelas, fénix, plantas raras y estanques, se convertirá en un imán para el ecoturismo. Los parques nacionales del Sahel ya atraen hoy en día a docenas de miles de turistas al año, a pesar de la precariedad de las infraestructuras. Si las zonas verdes se amplían, el flujo de personas podría multiplicarse. Hoteles, guías, tiendas de artesanía, transporte... Se creará un nuevo sector económico que vivirá del paisaje. Y en general, ¿te imaginas lo grande que es el proyecto de reverdecimiento del Sáhara? Millones de personas querrán verlo con sus propios ojos y pagarán mucho dinero por ello. Y otro efecto que a menudo se subestima es la reducción de los problemas sociales. La desertificación es una de las causas de la migración y los conflictos en los países áridos. Cuando la tierra da cosechas, cuando hay agua, sombra y trabajo, la gente se marcha menos e invierten más en el lugar. La reforestación no solo revitaliza el suelo, sino que estabiliza la economía desde abajo, a nivel de pueblos y comunidades. Si te parece que todo esto es difícil de llevar a cabo, en realidad en África ya saben cómo luchar contra la constante expansión del Sáhara, y lo hacen con mucho éxito. El enigma de las medias lunas. Ya hemos hablado de que en el Sáhara hay problemas con el agua. Cerca del desierto la situación es prácticamente la misma, pero con algunas diferencias. Si en el desierto casi nunca llueve, en los alrededores del Sáhara sí llueve, y en cantidades bastante grandes. Pero es muy raro. Es decir, hay lluvias torrenciales que aparecen de forma inesperada y desaparecen con la misma rapidez. Y debido a que el suelo no está adaptado para retener la humedad, toda el agua que cae de forma inesperada no se utiliza de forma normal. No se acumula, no contribuye al reverdecimiento, sino que simplemente se escurre hacia algún lugar, destruyendo las construcciones y provocando erosión. Pero en África viven personas ingeniosas que han aprendido a lidiar con esta situación. Crean medias lunas. Cada media luna es una cavidad en forma de herradura, con un diámetro de entre 2 y 5 metros, excavada a mano o con maquinaria ligera. El lado abierto siempre está orientado hacia arriba, hacia la ladera, hacia el viento y la lluvia. Cuando llueve, el agua corre por la superficie y cae directamente dentro de la media luna. Allí se ralentiza, se absorbe en la tierra y permanece, en lugar de desaparecer en la arena o ser arrastrada por la corriente en pocos minutos. Estas estructuras no requieren tuberías, bombas ni hormigón, solo palas, conocimiento del terreno y un poco de paciencia. En promedio, una media luna puede retener entre 200 y 400 litros de agua por lluvia, dependiendo de la profundidad y el suelo. Ahora imagina miles de medias lunas como estas, alineadas en las laderas de tierras degradadas. Después de una lluvia, se convierten en un sistema de mini reservorios que humedecen el suelo durante semanas. Pero lo más interesante comienza después. Tan pronto como se retiene la humedad, las semillas que estaban en el suelo o que se han introducido manualmente germinan. Dentro de las medias lunas comienzan a aparecer hierbas, arbustos y árboles jóvenes. Sus raíces fortalecen el suelo, retienen aún más agua y sus copas dan sombra, lo que reduce la evaporación. Como resultado, un simple hoyo pone en marcha una cadena de recuperación que antes solo se podía lograr con costosos sistemas de riego. En Níger, por ejemplo, se han restaurado decenas de miles de hectáreas de tierras degradadas con la ayuda de estas medias lunas. En algunos proyectos, la densidad alcanzó alrededor de 1000 medias lunas por hectárea, que fueron excavadas a mano con la participación de los habitantes locales. Después de 3 a 5 años, las áreas que antes estaban quemadas se cubren de hierbas y arbustos, y el nivel de las aguas subterráneas comienzan a subir. Cuando las plantas se asientan, los agricultores comienzan a utilizar estas parcelas para cultivar forraje, cereales o árboles. El rendimiento puede aumentar entre 2 y 3 veces, y la resistencia a las sequías puede multiplicarse. Al mismo tiempo, el costo de crear estas estructuras es mínimo, entre 30 y 60 dólares por hectárea, incluyendo la mano de obra. Las medias lunas ayudan a combatir la desertificación, no de forma abstracta, sino literal. Detienen la escorrentía superficial, reducen la erosión, aumentan la humedad del suelo y dan a las plantas la oportunidad de echar raíces. Y cuando las plantas echan raíces, comienza el proceso inverso. La sombra reduce la temperatura del suelo, las raíces fortalecen el paisaje, la erosión eólica disminuye y el microclima se suaviza. Desde el aire, estas zonas parecen patrones verdes sobre un fondo de arena amarilla. Juntas forman un sistema que no solo es capaz de retener el agua, sino también de revertir la desertificación. No gracias a tecnologías de laboratorio, sino con la ayuda de un hoyo que tú mismo puedes hacer con tus propias manos. Y quizá ahí radique la genialidad de las medias lunas. No es un milagro ni ciencia ficción, es una intervención sencilla y precisa en la lógica del agua y la tierra. Y si se hace a suficiente escala, incluso el Sáhara comienza a cambiar. En Burkina Faso, un país que también se encuentra muy cerca del Sáhara, existe otra técnica que también parece ridículamente sencilla. Se trata de los llamados hoyos Zai, pequeñas cavidades redondas que también hacen que el agua se quede donde antes simplemente desaparecía.
Cada hoyo tiene un diámetro de entre 20 y 40 centímetros y una profundidad de entre 10 y 20 centímetros. Se excavan a mano, en forma de ajedrez, por toda la superficie de los campos degradados. La distancia entre ellos es de unos 80 centímetros. Suena como un trabajo interminable, y es cierto. Para crear una hectárea de estos hoyos hay que excavar entre 10.000 y 25.000 hoyos. Pero ahí radica la fuerza del método. No requiere maquinaria, solo trabajo colectivo y conocimiento del terreno. En el fondo de cada hoyo se coloca material orgánico, estiércol, compost, a veces restos de la cosecha. Cuando llegan las escasas lluvias, el agua no se escurre instantáneamente, como en una superficie densa y compacta. Se retienen estos pequeños depósitos, se absorbe en el suelo, satura la materia orgánica y crea un punto de crecimiento húmedo donde las semillas pueden germinar incluso en las condiciones más áridas. Luego se echan granos en los hoyos, generalmente sorgo o mijo, y también se plantan árboles y arbustos. Las plantas obtienen humedad y nutrientes directamente en las raíces, sin competir con las malas hierbas. En solo 2 o 3 temporadas, el rendimiento de estas parcelas se multiplica por 2 o por 4 en comparación con las tierras no mejoradas. Pero esto es solo el principio. Con el tiempo, el suelo entre los hoyos también comienza a recuperarse. Las raíces de las plantas rompen la corteza densa y los gusanos y microorganismos regresan. La tierra se vuelve más blanda y el agua comienza a penetrar más profundamente. Si se excavan hoyos año tras año, en 5 o 10 años, la parcela que se consideraba perdida se convierte en un agroecosistema sostenible. Uno de los ejemplos más conocidos es el del agricultor Yacouba Sawadogo, a quien a menudo se le llama el hombre que detuvo el desierto. En la década de 1980 comenzó a utilizar estos hoyos en las tierras quemadas del norte de Burkina Faso. En aquel entonces, todo el mundo consideraba que esas tierras eran inútiles. Un par de décadas más tarde, allí creció un auténtico bosque de decenas de hectáreas, donde volvieron a aparecer aves y animales salvajes, y el suelo se volvió fértil. Más tarde, miles de agricultores de toda la zona del Sahel adoptaron su experiencia. Desde el punto de vista económico, el método también es muy eficaz. El costo de la restauración de una hectárea con hoyos TAI se estima entre 200 y 400 dólares, incluida la mano de obra, pero la inversión se amortiza rápidamente. El rendimiento aumenta de forma constante y la humedad y la materia orgánica se mantienen en el suelo sin necesidad de sistemas de riego externos. En general, cualquiera de estas técnicas puede ayudar mucho con el objetivo principal, reverdecer el Sáhara. Sin embargo, quienes se dediquen a ello también pueden prestar atención a los animales ungulados. Ayuda inesperada. Cuando la gente reboza parcialmente el Sáhara y se organiza el pastoreo de ganado, puede surgir un problema. El hecho es que el ganado doméstico es una de las causas de la degradación del suelo y la desertificación, especialmente cuando los animales permanecen mucho tiempo en un mismo lugar, ya que se comen todas las plantas de una superficie limitada, sin darles tiempo a recuperarse. Además, las pezuñas convierten el suelo en algo que impide que las plantas crezcan. Y es poco probable que alguien quiera que se desperdicien cantidades increíbles de agua y cáscaras de naranja, por lo que, definitivamente, habrá que hacer algo con el pastoreo. Es bueno que en África se estén ocupando de esto, organizando un pastoreo planificado. Es simple. Primero, el territorio se divide en parcelas. El rebaño entra en una zona durante 1 o 3 días. Se come la hierba, pisa la materia orgánica, deja estiércol y se va. Después, la parcela descansa entre 30 y 90 días, dependiendo de la temporada y las precipitaciones. Durante este tiempo, la hierba se recupera, las raíces se profundizan y las semillas germinan. No se trata de un pastoreo sin pastor, sino de un método calibrado que imita la forma en que los rebaños de ungulados salvajes pastaban en la naturaleza, impulsados por los depredadores y la migración. Las investigaciones realizadas en Níger, Burkina Faso y Malí muestran que este sistema puede aumentar la productividad de los pastizales entre 2 y 4 veces en comparación con las zonas degradadas. La hierba se vuelve más densa, aparecen más especies perennes y el suelo comienza a retener la humedad. El nivel de infiltración del agua de lluvia aumenta en promedio entre un 30% y un 50%, y se reducen las pérdidas de humedad por escorrentía y evaporación. Los procesos biológicos también se activan. El estiércol y la orina, dejados en forma concentrada, actúan como fertilizantes. El pisoteo ayuda a que las semillas penetren en el suelo, creando microfisuras donde se retiene el agua. Tras varias temporadas de estos ciclos, las tierras degradadas comienzan a cubrirse de hierba más densa que simplemente tras la siembra, y los rebaños dejan de ser un problema para convertirse en una herramienta de recuperación. Uno de los ejemplos más destacados son los proyectos de gestión de pastizales en Níger. En la década de 1980, la región de Zinder parecía un típico semidesierto. Polvo, arbustos escasos, viento interminable. Los agricultores y pastores comenzaron un experimento con un pastoreo rigurosamente planificado. Los rebaños entran en las parcelas por un corto periodo de tiempo, dejan estiércol y se van. 20 años después, el resultado fue asombroso. En una superficie de más de 5 millones de hectáreas, se recuperaron alrededor de 200 millones de árboles, sin necesidad de plantarlos. Todo creció de forma natural. No se plantó el bosque, sino que se descubrió, y los rebaños se convirtieron en parte del proceso. El rendimiento de los cereales aumentó entre 100 y 300 kilogramos por hectárea, y el nivel de las aguas subterráneas subió varios metros.
En Malí se utilizan a menudo vallas móviles. Los rebaños de vacas, ovejas y cabras se pastorean en una pequeña parcela para que en una sola noche reciba una dosis concentrada de estiércol y compactación. De esta manera, se abona decenas de hectáreas durante la temporada. Al cabo de un año, la hierba y el sorgo crecen notablemente más altos y densos en estas zonas. Las investigaciones muestran que el rendimiento de los cereales en los campos cercanos a las zonas de pastoreo ha aumentado solo gracias al abono orgánico adicional. En Senegal, en el valle del río Faleme, también se llevó a cabo un experimento de pastoreo controlado de ganado vacuno. El resultado fue evidente. Tras 3 temporadas de pastoreo intensivo seguido de un periodo de descanso, las zonas que se consideraban sabanas polvorientas se cubrieron de densas alfombras de hierba, aumentó la cantidad de pastos forrajeros y el carbono orgánico del suelo creció un 15%. Esto reduce directamente la erosión y aumenta la capacidad de retención de humedad. En el centro de Chad, parte de los pastoreos nómadas pasaron a un sistema híbrido. El traslado estacional del ganado por las rutas tradicionales se combina con el pastoreo planificado en zonas especialmente designadas. Esto ha reducido la presión sobre las zonas degradadas y ha permitido aumentar la producción de leche de las vacas en un 20 o 30%, ya que el forraje es ahora de mejor calidad y es más variado. Si se organiza correctamente, el pastoreo planificado no requiere tecnología, sino coordinación. Se trata de un sistema en el que los propios pastores controlan el rebaño como si fuera una herramienta. Utilizan vallas móviles o simplemente rutas bien definidas. Se orientan por las lluvias estacionales y tienen en cuenta el tipo de pasto. Y lo más sorprendente, los rebaños, que antes destruían la tierra, comienzan a curarla, devuelven la materia orgánica, pisotean la corteza superficial, estimulan el crecimiento de las plantas y crean las condiciones para que germinen las semillas. Donde hasta hace poco había polvo y piedras, aparecen densas alfombras de hierba, arbustos y regresan los insectos y las aves. De esta manera, se podrá desarrollar la ganadería y conservar los resultados que se lograrán con la deforestación del Sáhara.